Si bien los grandes problemas de la Argentina son de economía, Milei, los grandes desafíos que tiene urgente son políticos. Y es construir gobernabilidad. Puede ser presidente con mayor legitimidad de origen y con menor legitimidad de ejercicio. Políticos, pero uno... Caputo intente, digamos, lo que es la bomba de las LELIX, contenerlas, acomodar el lugar para que el dólar vuelva a flotar libremente. La idea que tiene el equipo de legales de Milei es muchas leyes juntas, pero presentarlas el 11 de diciembre. Acuérdense el 11 de diciembre que vamos a estar con un montón de reformas y de normativas que Milei va a meter ese mismo día en el Congreso Nacional para implementar todas las reformas que quiere al principio. En el círculo presidencial de máxima confianza, ¿quién sino Karina Milei como secretaria general de la presidencia? Nos hacíamos esta pregunta, si iba a quedar a cargo de defensa, ya sabemos que no. Esto obviamente complica el vínculo entre Milei y Villarruel. Las cosas no están del todo bien ahí. ¿Te acordás que en campaña se hablaba? Las cosas no están bien acá, en verdad. A ver cómo es. Esa es la verdad de la milanesa. A ver. Y Victoria Villarruel en el último tiempo no ha tenido el mejor feeling con Karina Milei, el jefe, dicho por el propio Javier Milei. Con Javier Milei tienen diálogo, pero Karina Milei toma muchas decisiones y tiene poder de veto. Eso es muy importante. Algo, y Guillermo Franco, quizás el más político. Yo creo que este es el corazón de los primeros meses del gobierno de Milei. Creo que tenemos al presidente con mayor legitimidad de origen de la historia y menor legitimidad de ejercicio, o sea, nulo poder político para implementar la reforma de la que estamos hablando. Creo que acá está el arquitecto de eso. A ver, Robertino. Caputo creo que confiesa que nace un nuevo relato. Yo creo que la política es discurso, más como los psicoanalistas dicen, que se esconde atrás del discurso, y eso es lo que hay que empezar a ver ahora y a desandar. Gobernar es comunicar bien. Eso en la política siempre, la narrativa es muy importante. La Libertad Avanza llega al gobierno con una narrativa de campaña extraordinaria en las redes sociales, y ahora lo inauguró el 10 de diciembre Milei. Tenemos una narrativa extraordinaria destinada a convencer a la ciudadanía o al pueblo que a veces la justicia es ir en contra de uno mismo. El gran problema cuando vos tenés una inflación tan elevada es que se distorsiona lo que los economistas llaman los precios relativos. Es decir, dejás de tener referencias de precio de todo tipo. Por ejemplo, históricamente, cuando la cosa está más o menos normal, vos sabés, por ejemplo, supongamos que las papas fritas cuestan 2 Coca-Colas de 500. ¿Se entiende? Podés hacer esas estimaciones, ya no más. No existe ningún tipo de referencia. Acá eso es imposible vale para cualquier economía. No se sabe mucho qué le están pidiendo, pero... Se sabe que le están pidiendo mucho. No se sabe. Esa sería la reformulación. El gobierno, la versión que dejó trascender es que fue buenísima la reunión. No dicen lo mismo los gobernadores. O sea, tuvo momentos de tensión. Los gobernadores Juntos por el Cambio, que es un grupo de 10, y algunos aliados más que se pueden sumar, por ejemplo, Claudio Vidal en algunos temas de Santa Cruz, Rolo Figueroa también de Neuquén puede articular con ellos. Lo que le dicen es, nosotros estamos para darte la gobernabilidad, estamos para bancarte en estos días, pero escuchanos, porque es el momento en el que vos necesitás más de nosotros que nosotros de vos. Milei lo convencen entre varias conversaciones, Macri incidió mucho acá, de que con la política no se jode y que más allá de la economía y que la política la tiene que conducir el presidente de la nación y más en un país como este. Entonces él arma una especie de mesa real política de 5 personas que tienen relativa incidencia en esa toma de decisiones, porque toda persona que alguna vez cubrió algo de política sabe que entre 40 en una mesa no se resuelve nada. Armás mesa de 40 para no resolverlo. Exactamente. Cuando el presidente y la vicepresidenta de la nación... La relación está rota entre ellos. Esta relación nació rota. Este binomio presidencial asumió con una tensión indisimulable, empezando porque Victoria Villarruel, cuando de cara al balotaje, encabezó un acto en la calle Callao donde había banderas que decían Victoria 2027. Y Karina Milei especialmente no olvida ni perdona. Segundo punto, en las negociaciones cuando Milei ya gana la presidencia de la nación, Villarruel, por decisión de Milei, asesorada por Santiago Caputo y Karina Milei, las personas más poderosas del gobierno, la corren totalmente de todo tipo de incidencia del gabinete. Villarruel había tenido una reunión de 4 horas con Miguel Ángel Toma para armar toda la nueva CIDE y se enteró por los diarios que la ministra de Seguridad de Milei iba a ser Patricia Bullrich. Todo mal. Del otro lado para decirme, pará. ¿Por qué planteás que Macri y Cristina son el pasado? ¿No son el pasado? Sí. La irrupción de Milei generó una crisis de representación fue consecuencia de una crisis de representación muy grande y dejó en evidencia la fragilidad de los dos movimientos más importantes. El peronismo claramente perdió la elección, Juntos por el Cambio
el PRO como el principal activo salió tercero, que se preparaba para ganar en primera vuelta. Sí. Entonces, eso lo que te generó es un escenario de repliegue sobre sí mismos. Claro. Ahora, de consolidar sus núcleos duros hay porque se achicaron. Claro, a cuidar la quintita. ¿Qué pasa en los momentos? Siempre se dice, en los momentos de incertidumbre, de crisis, uno se vuelve a su casa. Bien. Con su familia, con los propios. Hay pocos. De pronto, los partidos políticos, para dimensionar la crisis de representación que abrió el bombazo de Milei presidente, llegamos al punto que a Macri y a Cristina, que nunca le interesaron sus partidos políticos, terminan conduciendo sus partidos para ordenar el sistema. Macri volvió a presidir el PRO y Cristina, esto es inesperado. Esto se estaban los cálculos de nadie. Patricia Bullrich está en línea de teléfono, tiene la deferencia de atendernos en esta jornada. Patricia, la saludo aquí Robertino Sánchez Flecha en Pastor 910 por Radio de la Red. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Robertino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto usted como el presidente dieron discursos encendidos, respaldando a las fuerzas de seguridad, y me quedé con una definición del presidente Milei, donde apuntaba contra la izquierda por señalar que convirtieron a nuestro país en un baño de sangre. ¿Qué quiso decir el presidente con eso? Quiso decir que cuando el garantismo, el sofaronismo manejó la seguridad en nuestro país, aumentaron los homicidios, ahí lo vimos en Rosario, llegó Rosario al punto de inflexión más alto de toda su historia. Kicillof va a desdoblar las elecciones de la provincia de Buenos Aires el año que viene. Ayer se reunió en absoluto sigilo con 42 intendentes de la provincia de Buenos Aires peronistas. Estaban los más importantes y los de municipios del interior más pequeños. Pude recabar muchos testimonios de que la conversación larga, muy larga, Kicillof acompañado por su staff político de mayor confianza, Carly Bianco, por ejemplo, su ministro de gobierno, entre otros, giró en torno a la necesidad de desdoblar las elecciones. Kicillof entiende que por el esquema de boleta única eso genera un desdoblamiento ya de facto, porque tenés una boleta para elegir legisladores y concejales y otra diferente para elegir diputados nacionales. Entonces ya deberías tener 2 cuartos oscuros, todo muy complejo, con lo cual hay un desdoblamiento de facto, es lo que se habló ayer, y va a ser un hecho, incluso ya se empieza a hablar de mayo. Máxima tensión en el G20, en la cumbre más importante de países que va a tener lugar en los próximos minutos. Hay tensión y discusiones muy fuertes en las negociaciones entre los negociadores de los países por la declaración final. Hay instrucciones por parte del gobierno para rechazar puntos claves de la declaración final que firman los líderes del G20, y a estas horas, hoy es el último día, había 2 días para las negociaciones entre los Sherpas, que son los enviados por los gobiernos para pulir los detalles finales de la declaración final, y lo que me cuentan a mí es que a estas horas no se descarta que Argentina sea el único país del mundo, del G20 en este caso, que no firme la declaración. Y sería, entre otros puntos, una especie de rebeldía o de disputa muy fuerte entre Milei y Lula da Silva. Lula, que es el anfitrión y como presidente organizador del G20, tiene la iniciativa y la impronta de marcar un poco los puntos que el país organizador justamente le parece que es importante impulsar en la cumbre en general y puntualmente en la declaración final, que es una especie de documento con el cual se le pone el monio al G20. Es un documento en el que, entre otras cuestiones, hay muchísima impronta climática, que pide medidas contra el calentamiento global. Hay una especie de idea o consenso para mencionar la necesidad de que haya como impuestos o tasas para los ricos o las grandes fortunas, algo por el estilo, que Milei directamente ordenó rechazar de plano, por lo que me dicen a mí. Hay algún tipo de mención también a cuestiones vinculadas al género, todo lo que podríamos resumir como Agenda 2030 de la ONU, que a Milei claramente no le gusta, y el presidente argentino exige que no esté contemplado en la declaración final.